bendiciones para todos en esta mañana tan bella que el Señor nos ha concedido y en la cual hemos podido expresar a través de cánticos, pero sobre todo a través de corazones, una adoración exaltada para el nombre del Señor. Amén. Él es digno. No sé cómo usted ha llegado, si ha llegado contento, feliz, o si ha llegado con preocupación, con tristeza. Él sigue siendo digno. Amén. Entonces, en esa expresión, en esa alabanza, a veces en sacrificio, ¿sí? No porque sea un sacrificio adorar al Señor, pero hay veces que nuestras emociones están quebradas por ahí, pero cuando uno se postra a los pies de Cristo y derrama todo su corazón ante Él, ese perfume es grato, ¿sí? Recién hablábamos del incienso que sube delante de Él. El incienso son nuestras oraciones, pero también el perfume que le agrada al Señor es nuestra adoración exaltada, extravagante, como la de aquella mujer que derramó ese perfume tan costoso al pie de Cristo. Así que por ahí representa lo costoso que suele ser para la carne, para nuestra comodidad a veces adorar al Señor. Pero como Él es digno, lo adoramos porque Él se lo merece. Amén. En esta mañana quiero compartir una palabra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. En Lucas capítulo 4, versículo 1. En adelante vamos a leer en nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo la quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos porque hemos tenido la libertad de llegar hasta este lugar y poder juntos, Señor, en acuerdo, en el mismo espíritu, adorarte a ti, Señor.
Parte de esta adoración también es el escuchar y oír tu voz. María, la hermana de Lázaro, no solamente te adoró cuando rompió ese frasco tan costoso de perfume, te adoró cuando a tus pies escuchaba tus enseñanzas, Señor. Y en esta mañana queremos hacer esto, Señor, porque tal cual le dijiste a ella, todo lo que proviene de tu palabra, que son espíritu y son vida, que testifican de ti, Señor, nadie nos lo podrá quitar. Es vida para nuestro espíritu. Y por eso, Señor, cada vez que nos hablas, entendemos, Señor, que lo haces con propósito, con el propósito de que la vida de Cristo cada día sea más evidente en nuestros corazones, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos llevar frutos, Señor, y sobre todo para que te demos la gloria a ti, Señor, como ha sido siempre el interés que tú tienes con tus hijos, Señor, hacerlo todo para tu gloria. Aquí estamos, Señor, para recibir tu palabra. Abrimos nuestros corazones, Señor, para que encuentre en ellos un lugar donde esa tu palabra, Señor, produzca fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, usa mi vida en esta mañana con poder, con unción y con gracia, para que este mensaje, Señor, no quede simplemente en una disertación, en un sermón, Señor, sino que signifique, Señor, una guía, una instrucción, una exhortación para cada una de nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no hay mucho escrito acerca de la niñez, la adolescencia de Jesús en la Biblia. Hay algunas cuestiones que aparecen por allí que Dios ha dejado en la revelación de su palabra. Sin embargo, encontramos todo lo que se refiere al inicio del ministerio de Jesús y cómo finaliza con su muerte y resurrección, y luego, por supuesto, con la ascensión. Entonces, este hecho en la vida de Jesús ocurre luego de que Jesús fue bautizado. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús quería ser bautizado, le dijo a Jesús: pero vos me tenés que bautizar a mí, con el bautismo de arrepentimiento. Jesús no tenía nada que arrepentirse, pero él dijo: para que se cumpla toda justicia, yo lo voy a hacer, así que me va a bautizar. Y dice la palabra, y si usted lee en el Evangelio acá en Lucas, pero también en Mateo capítulo 4, va a ver que se dice que se escuchó una voz del cielo, ¿no? Primero el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí Jesús inicia su ministerio público, no antes de ser llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y este primer versículo es muy interesante. Primero, Jesús lleno del Espíritu Santo. Algo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que procurar permanecer lleno del Espíritu Santo. Amén. Sed lleno del Espíritu, dice en el libro de Efesios la palabra. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo. Así como el alcohol puede tomar dominio de una persona,
lo que yo quiero que ustedes sean dirigidos, gobernados por el Espíritu Santo en sus vidas. Eso significa. Entonces, Jesús inicia su ministerio, hermanos, terrenal, habiéndose despojado de su gloria, dependiendo de la palabra que el Padre le había dado y del poder del Espíritu Santo. Siempre en todo su ministerio caminaba de esta manera. Y esto es importante, hermanos, porque usted y yo hemos sido llamados a servir. Amén. A servir dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a servir. Nuestra disposición debe ser a servir. Y ese es ministerio, es servicio. Para ejercer cualquier tipo de ministerio, hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia comenzó y hubieron algunos problemas, algunos inconvenientes, eligieron 7 varones. Una de las cualidades son 7 varones para servir las mesas, ¿sí? Para llevar alimentos a las mesas de aquellas personas que estaban en necesidad. Debían ser hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y demás, pero de buen testimonio, pero llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para servir al Señor, para caminar en esa vida de servicio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esto es depender del obrar del Espíritu Santo, no de nuestra fuerza, de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Él haga a través de nuestras vidas. ¿Amén? Pero lo curioso, hermanos, es que el Espíritu Santo lo lleva a Jesús al desierto. Hermano, el desierto de Judea es uno de los desiertos, creo yo que todos los desiertos son horribles, ¿sí?, para vivir. Pero el desierto de Judea, algunos dicen que solamente hay serpientes y escorpiones ahí. La misma naturaleza no permite que haya otra forma de vida, ¿sí? Entonces es llevado al desierto por 40 días. Jesús estaba ayunando, se dispuso a ayunar comida sólida, no agua, ¿sí? Ayunar alimentos. ¿Por qué? Porque quería estar en condiciones en lo espiritual para iniciar toda esa tarea de mucho caminar, de mucho hablar, de mucho enseñar, de mucho ministrar, sanidades, liberaciones, etc. Entonces él fue llevado al desierto y dice ahí que era tentado por el diablo. Entonces, lo primero que nos podemos preguntar, ¿por qué? Si Dios, unos minutos antes, unas horas antes, dice públicamente que este es su Hijo amado, de quien se complace, ¿por qué, si lo ama y se complace en el Hijo, lo lleva al desierto? Y va a ser probado el Señor. Probado o ser tentado en griego es peirazo, que por un lado, hermano, uno cuando habla de tentación específicamente nosotros hacemos la diferencia entre prueba y tentación y decimos Dios nos prueba, el diablo nos tienta, pero en la palabra peirazo se usaban las dos formas, ¿sí? Entonces Dios Padre iba a estar probando la dependencia, la obediencia de Jesús en el desierto, y es interesante que en medio de la prueba, que es un tiempo donde Jesús estaba siendo vulnerable, físicamente tenía hambre después de no comer 40 días,
Pero ¿por qué pudo seguir adelante? Porque era sustentado por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Pero en ese tiempo de vulnerabilidad, el enemigo, el diablo, Satanás, vino a tentarlo no para ser probado en dependencia, en obediencia a Dios, sino para que desobedezca, para que haga lo incorrecto, para que haga lo malo. Ese es el sentido de la tentación del diablo. Entonces, Dios no tienta a nadie para pecar, pero sí prueba a sus hijos. Lo hizo con su Hijo Jesucristo. ¿Qué creen? ¿Nosotros pasaremos por alto esto, o pasará el Señor por alto esta experiencia en nuestras vidas? No, Dios va a permitir desiertos en nuestra vida. Dios nos va a llevarnos a desiertos. El Espíritu Santo nos va a meter. ¿Qué es el desierto? Necesidad, incomodidad, soledad. Amén. Esto es parte de la Biblia, hermano. Es nuestro ejemplo, nuestro modelo es Cristo. Y bueno, también nosotros vamos a ser llevados al desierto para ser probados, para ser afirmados. La idea de Dios no es castigarnos, sino hacernos más fuertes, más firmes en la fe, nuestra dependencia de Él. Porque en un desierto, hermano, uno no tiene todos los recursos que pueda haber en un momento fuera del desierto. Y a la pregunta esta que le decía recién, que nos podemos hacer, ¿por qué Dios lo lleva ahí? Recordemos, hermanos, que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, habla varias veces acerca del último Adán, el nuevo Adán. ¿Sí o no? ¿Cuál es el último Adán? El nuevo Adán. Jesús. Y como que si usted lee Romanos 5, por ejemplo, usted va a ver y se va a dar cuenta el contraste que hay entre Adán, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, el primer hombre creado por Dios, y el segundo Adán, Jesucristo. El contraste, cómo fueron ambos tentados, pero la diferencia que hay en la respuesta de Cristo a la respuesta de Adán. Jesús, hermanos, en ese desierto podría haber caído en la tentación de Jesús, el poder del diablo, ¿no? Podría haber caído, porque dice que por 40 días era tentado por el diablo. En el original, hermano, al leer, da a entender que durante casi todos esos 40 días tuvo la tentación ahí, que se resumen en estas tres formas fuertes en las que el enemigo vino contra Jesús. Entonces, ya vamos a ir viendo cómo aplica esto en nuestras vidas, pero hay algunas diferencias entre Adán y Jesús, entre el contexto. Ninguno de los dos, por supuesto, tenía pecado en su corazón. Jesús no había pecado, nació sin pecado, pero tomó la forma de un hombre en la cual pudo ser tentado. Dice la palabra que fue tentado en todo. Sin embargo, hermanos, hay diferencia. Adán estaba en un lugar que denominamos el paraíso, ¿sí? El Edén, donde nosotros no nos podemos ni imaginar el mejor paisaje, el mejor aroma, el mejor clima, los mejores alimentos. Y Jesús estaba en el desierto, hermano. No hay nada ahí. No hay nada que ver, el peor clima, la peor el lugar para alimentarse. Adán estaba con su esposa, la ayuda idónea que Dios le había creado y le había llevado a él. Jesús estaba solo. Otra diferencia, hermanos, es que cuando Adán estaba en el Edén, antes de pecar, no existía el pecado, así que no había
no había malos ejemplos, no había la posibilidad de decir, bueno, pero si todos lo hacen. En cambio Jesús sí, hermano. Vivió en un mundo lleno de pecado, Él vino a salvar al pecador. Entonces, los contrastes son fuertes, ¿sí? Adán tenía de todo para alimentarse, Jesús estaba ayunando, así que tenía hambre. Pero a pesar de estas diferencias, hermanos, hay similitud en cuanto a la forma en la que el enemigo, el diablo, lo viene a tentar. Y es la forma en la que siempre va a tentarle a usted y a mí, que hemos sido llamados a servir al Señor. Y que en ese caminar, en servicio, vamos a ser llevados por el Espíritu Santo al desierto. Para afirmar nuestros corazones, para depender de Él. Veo que hay veces que estamos en nuestra vida espiritual y crecemos y avanzamos y vivimos momentos especiales en el Señor. Parece ser que tenemos la tendencia a empezar a confiar en nosotros mismos, decir, este soy yo, mi ministerio, esto es lo que yo hago, lo que yo puedo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva al desierto, para que aprendamos que continuemos o aprendamos a depender solamente de Él. Amén. Y entonces vemos la primera tentación, aparece la serpiente, le habla a Eva y le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, de ningún fruto. ¿Cómo será, hermanos, que sabían que no era así, tanto Adán como Eva? Que Eva le dice, no es así. Podemos comer de todos los frutos, excepto del fruto del árbol del bien y del mal. De la ciencia del bien y del mal. Porque ciertamente si lo hacemos vamos a morir. La sutileza, hermanos, siempre ha sido la misma. Se lo voy a poner como un ejemplo que puede ser cotidiano para algún papá. Algún papá que tiene algún hijo adolescente, preadolescente. Les voy a contar, es un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Imagínense que tiene un hijo, una hija adolescente. Digo adolescente porque en esa edad se dan más, con más frecuencia. Y viene el día lunes y le dice, papá, mamá, tengo una fiesta, un cumpleaños, ¿puedo ir? Y es muy probable que el papá, la mamá le diga, bueno, vaya, pero tenga cuidado con el horario, mañana hay que ir al colegio, están todas las tareas hechas, sí, vaya. Llega el martes, papá, mamá, tengo que ir a jugar a la pelota, fútbol. Puedo ir a jugar fútbol en partido. Bueno, cuidado con el horario, cuidado con el comportamiento, vaya. Así, el miércoles, completar la moto, seguro tiene moto. Por dar un ejemplo. Bueno, pero cuidado, con precaución. Y así todos los días. Llega el día viernes, o el día sábado, papá, mamá, tengo otra fiesta. Y el padre dice, no, en esta vez no. No, por los motivos que sean. ¿Cuál es la respuesta clásica de un chico o una chica de esa edad? No me deja hacer nada. ¿Sí o no? ¿Hay algún padre que se pueda identificar? No me deja hacer nada. Fueron todos los días, sí. Una vez que le dice el padre, no me deja hacer nada. ¿Se identifica con eso? Bueno, ese es el concepto de la tentación. Dios no te deja hacer nada. ¿Para qué te dio ojos si no puedes mirar estas cosas que te gustan a vos? ¿Para qué te dio oído? Etcétera, etcétera. No te deja hacer nada. Hermano, la palabra de Dios está llena de sí. Adán tenía toda la variedad de frutas, de alimentos,
que quizás hoy no tenemos en un mismo lugar, fresca. Todos eran sí, había un solo no. Pero el diablo viene con esa: Dios no te deja hacer nada, no te deja ser feliz, no te deja aprovechar la vida, no te deja ser quien querés quien tenés o querés ser. Esa tentación, hermanos, sigue siendo esa forma de pensamiento, es eso de poner en duda la autoridad de Dios y la veracidad o el interés de Dios en nuestras vidas. Es siempre el pensamiento. Si no podés hacer lo que querás, no sos libre. ¿Algún chico por ahí, algún jovencito está luchando con ese pensamiento? No, la verdadera ahora es así. Déjenlo ser. John Lennon había hecho una canción: déjalo ser. No se la canto porque se va a ir, ¿sí? Pero déjalo ser. No, Dios no me deja ser. Cuidado, hermano, porque esa es la misma tentación de siempre, con la que viene. Y en el caso de Adán y Eva, le dijo: no van a morir, sino que van a ser como Dios. Sutiles, engaño. Ahora, hermano, tenemos que tener presente que cuando uno habla de tentación, dice por ahí en Santiago que uno es tentado de su propia concupiscencia, de los propios deseos desordenados. Pero no estamos hablando de esta tentación. Estamos hablando de que va a venir con: si tengo la tendencia a tomar mucho, no me va a venir con un vaso de cerveza. La Biblia dice que tenemos que huir de esas tentaciones, ¿sí? Si yo tengo una tendencia a tomar mucho, y bueno, no tengo que exponerme a un lugar donde se esté tomando. Si yo sé que estar con determinadas personas me hace mal, ¿qué tengo que hacer? Evitar estar con esas personas. Este tipo de tentación de la que estuvo Cristo, hermano, no apareció el diablo con una botella de vino, con una mujer bonita. Van a otro nivel. Van al nivel de hacer, de independizarnos de Dios, de no depender de Él, de desconfiar de la palabra de Dios. ¿Está bien? Por ahí pasa la tentación. Entonces por ahí alguien puede decir: no, yo no estoy siendo tentado, porque bueno, no estoy siendo tentado el varón con ninguna mujer, o con el alcohol, o con el juego, o con esto. Pero las tentaciones que vienen sobre el hijo, la hija consagrado, lleno del Espíritu Santo, van en otro nivel. Van en este nivel en el que Jesús fue tentado. ¿Qué viene ahí? Dice: tuvo hambre Jesús. Entonces viene el diablo, aprovechando ese tiempo de vulnerabilidad: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿En qué lo estaba enfocando, hermanos, el enemigo a Jesús? En su necesidad. Como si soy hijo de Dios, 40 días atrás Dios le había dicho: este es mi hijo amado, lo había confirmado públicamente. El diablo viene a hacerlo dudar. ¿Cómo un padre que te ama y que está contento con vos te va a traer a un desierto a morirte de hambre, a hacerte ayunar? Entonces, hermanos, Jesús responde a esta, ya vamos a ver un poco más específicamente, pero dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mira, diablo, te voy a decir una cosa: prefiero morirme de hambre antes de dudar de que soy un hijo de que soy el hijo de Dios, de que Él está conmigo, de que Él me guarda, de que Él me cuida, de que dependo de Él. Eso es lo que le está respondiendo. No vivo solamente de pan, creo y vivo por lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Porque mi Padre ha dicho.
Entonces siempre, hermanos, la tentación tiende a hacernos dudar de lo que Dios ha dicho, de la palabra de Dios. Después lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: te voy a dar todo el poder, la autoridad sobre ellos y también la gloria de ellos, porque me han sido dados. Es un mentiroso, hermano, no le fueron dados esos reinos. Él lo usurpó, porque lo que hizo con Adán y Eva, hermano, fue usurpar, manipular, engañar. No es que Dios le dio, él usurpó la autoridad que Dios le había dado al hombre. Al fin y al cabo, él es el príncipe de este mundo y podría, no sé cómo le iba a cumplir a esto, pero si solamente me adorás una sola vez que lo hagas, te doy todo. Hermano, Jesús no fue la única vez que tuvo que soportar esa tentación. En algún momento lo quisieron exaltar como rey. ¿Se acuerdan? Después de la multiplicación de los panes y los peces. Si él se hubiera metido en la política, si Jesús, hermano, hubiera sido un político, hubiera estado juntando gente, armamento, lo hubiera seguido más gente, no hubiera muerto en la cruz. Hubiera sido un rey espectacular, me imagino yo, pero hubiera desobedecido a Dios, al Padre. Por eso le responden: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque eso también está escrito. ¿Amén? Escritura, palabra. Después le lleva a Jerusalén, lo pone en el pináculo del templo. Es la unión de dos pórticos, ¿no? Dice que cuando estaba construido el templo, desde ese punto hasta el torrente de Cedrón, que era lo previo al jardín de Getsemaní. Vieron que Jerusalén estaba en la altura, tenía que bajar para ir al jardín de Getsemaní. Bueno, habían 150 metros, era un golpazo, ¿no? Una muerte asegurada. Pero dice, el Salmo 91 dice que Dios va a mandar a tus ángeles para que te amortigüen ahí, te cuiden. Por supuesto, hermano, que Jesús le dice: no tentarás a Dios. A mí no me hace falta un milagro como ese para saber que Dios está a mi lado, que Él manda a sus ángeles a que me guarden. Siempre, hermano, confrontándolo para que desobedezca a Dios, para que tome en forma personal buscar solución al problema en lugar de depender del Señor. Finalmente dice que el diablo terminó de atentarlo, cada vez más frustrado, se apartó de él por un tiempo, aunque volvió con sus amigos en alguna ocasión a lo mismo. En una ocasión Jesús le dice: bueno, vamos a volver a Jerusalén, ahí voy a tener que ser maltratado por los escribas, por los fariseos. Entonces Pedro y los otros también, Pedro toma la delantera, lo llama aparte y lo empezó a reconvenir. Le dice: no vayas, no tenés que sufrir, no tenés que pasar esto. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí. ¿Quién? Satanás. Otra vez volvió con lo mismo, porque no pone la cosa la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, hermanos, en todo momento Jesús obedeció al Padre durante ese tiempo de tentación. Estaba siendo probado, pero en ese momento de prueba el enemigo vino para tratar de hacerlo caer. Hermanos, usted y yo, en nuestro llamado, también vamos a pasar por desiertos que serán tiempos de crisis en la economía, o de crisis en la salud, o lo que fuere, tiempo de necesidad. El desierto habla de necesidad. El desierto habla de soledad, el desierto habla de incomodidad, tiempos incómodos, tiempos difíciles. Pero Dios nos lleva ahí, permite esos tiempos, no para hacernos daño, sino para
fortalecernos para salir aprobados. La prueba de Dios es con el objetivo de ser aprobado, de crecer, de madurar, de parecernos más a Cristo. Entonces, hermanos, usted y yo debemos saber que vamos a ser tentados en esta forma y a este nivel. Si estamos siempre siendo tentados con lo mismo, hermano, si hay alguien que está siempre tentado con el alcohol, es porque no le está resistiendo al diablo. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Ahora, si yo me estoy exponiendo a algo en lo que soy tendiente a caer, hermano, es porque no estoy viviendo o no estoy resistiendo al enemigo. Pero la tentación sutil con la que vino al Hijo de Dios, hermano, es con la que va a venir a nosotros, a hacernos dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho, de que somos sus hijos. Entonces, la primera tentación está diciendo: no hay nada malo en satisfacer tu necesidad. Amén. Tu sufrimiento no es de Dios, porque sos un hijo del rey. Los hijos del rey no sufren. ¿Escuchaste alguna vez? Los hijos del rey tienen que estar bien, tienen que tener muchos bienes, porque son muy hijos del rey. Yo no sé qué rey será, porque Jesús no funcionó así. No tenés que aguantar más. Entonces, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho: esta piedra convertite en pan? ¿Se hubiera convertido en pan? Recordemos que él había dejado su gloria, no su divinidad. Seguía siendo Dios y hombre a la vez, pero estaba dependiendo del Señor. Como no era la voluntad del Padre, no era algo que el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer, hermano, esa piedra en pan no se hubiera convertido. Y hermanos, es lo que a veces, la forma en la que nos está tendiendo esa trampa al enemigo. Vos tenés un problema, pongámosle, financiero, y no, dice Dios en su palabra tal cosa, entonces vos como hijo de Dios le empezamos a hablar a finanzas, y finanzas, vos tenés que mejorar, porque qué sé yo, y como la respuesta no viene, empezamos, y bueno, voy a sacar un préstamo, voy a hacer la voluntad de Dios, un préstamo, voy a usar la tarjeta, nos endeudamos, fracasamos, hermanos, y empezamos después a dudar de Dios. ¿Y cómo? La palabra no funciona. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y me está faltando de todo. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que caímos en la tentación de depender no de Dios, de una dirección de Dios, de la respuesta de Dios, sino de hacerlo en nuestra fuerza. Y eso nos lleva a dudar en la palabra del Señor. Caer en ese lazo de decir: bueno, al final no funciona. Por eso es tan importante, hermano, tener cuidado, porque el enemigo tiende a hacernos caer en dudar de la palabra del Señor. Él estaba aprendiendo a depender. Dice en la palabra que por la aflicción él aprendió obediencia. Él tenía que aprender. Estaba en una comunión plena en la eternidad, hermano, bajó a estar en un cuerpo humano y tenía que moverse bajo la dependencia del Padre. Por eso, hermano, usted y yo debemos movernos, debemos aprender a depender del Señor. Y todo lo que Él ha dicho en su palabra es verdad, pero no lo podemos usar como nosotros lo queremos. Debemos depender de Él, creer en lo que Él ha dicho que va a ser verdad. Y no enfocarnos, y bueno, pero yo no tengo que tener necesidades porque soy un hijo de Dios. Si padezco alguna necesidad, va a ser porque Dios se va a glorificar, porque Dios me va a enseñar a depender de Él, a aprender, a afirmarme en su palabra. Pero, hermanos, no caer en la tentación de dudar del Señor y de tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Jesús no lo hizo. No solo de pan que vive el hombre.
No es todo cubrir mis necesidades. Yo voy a seguir creyendo en la palabra del Señor. Y si tengo que padecer algo, lo voy a hacer. Pero voy a seguir confiando. Recordemos, hermanos, que dice la palabra, no en el Evangelio de Lucas, pero en Mateo, que cuando terminaron esos días, Dios mandó a los ángeles y lo ministraban, lo servían a Jesús. Le deben haber preparado un rico churrasco, no sé. Lo fortalecieron física y espiritualmente. Siempre estuvieron ahí. Pero Jesús se mantuvo firme en no moverse en sus propias fuerzas o capacidades, sino depender siempre de la voluntad de Dios. ¿Amén? Eso es lo que nos enseña el desierto. Segundo, cuando fue llevado a la alta de la montaña, hermano, donde le dice: todo esto te voy a dar si me adoras. Es una tentación muy sutil. Es la tentación a negociar con el diablo. Un poquito, un día, una noche, unas horas, no te hace nada. No te va a hacer nada. ¿Amén? Si has estado toda la semana haciendo las cosas bien, sirviendo al Señor, orando, leyendo la Biblia, ¿qué son 3, 4 horas, 5 horas de locura? ¿Sí? Sos joven, sos grande, la vida es corta, es de una sola. Hermano, no hay que hacer trato con el enemigo. No hay que ceder. No hay que romper los principios bíblicos. No hay que negociar nada con él. Porque la idea de él es apartarnos del propósito de Dios, apartarnos del plan de Dios. Es lo que quiso hacer con Jesús, ahí en el desierto y durante todo el ministerio. Entonces, hermanos, no hay que poner en juego los compromisos, nuestra entrega al Señor, no. Ni por 1 hora, ni por 2 horas, ni por 1 minuto. No hay que negociar con la tiniebla, hermano. Vieron que ahora estamos en la época de hay un alto crecimiento del terrorismo en el mundo. Y los gobiernos por lo general dicen: no vamos a negociar con los terroristas. ¿Sí o no? No vamos a negociar con los terroristas. Bueno, hermano, si hay un terrorista, en serio, es el diablo. No hay que negociar con él, un mentiroso. Yo no creo que si le hubiera adorado Jesús a él, que le hubiera dado los reinos, ya lo tenía dominado. Hubiera caído como hasta el primer Adán. Pero, hermano, no hay que negociar, no hay que oír su voz. A tu Dios adorará, a Dios solamente adoro, no me postro ante nada de lo que me ofrezca. Porque claro, él te dice: oh, la fama la tengo yo. ¿Querés fama? La fama cuesta, decía uno. ¿Querés fama? La tengo yo. ¿Querés popularidad? La tengo yo. ¿Querés riqueza? La tengo yo. Solo unas horas, solo una vez que te arrodilles, te doy todo. Son mentiras, hermano, no nos da nada. Es un engañador, padre de mentira. Hermanos, tenemos que servir al Señor y postrarnos delante de Él solamente. ¿Amén? Consagrarnos solamente delante de Él. Y la última, que lo lleva al pináculo del templo ahí, para que se tira, hermanos, es el peligro que a veces en los que caen algunos creyentes, en enfocar toda su fe en un solo versículo de la Biblia, en un solo pasaje de la Biblia. Está bien que el Salmo 91 decía eso, hermano, que lo sacó de contexto. Y por eso, hermano, es que nos lleva siempre a poner en conflicto con lo que Dios ha enseñado, con lo que Dios ha expresado en su palabra. Imagínense que me encuentro enfermo. ¿Cuántos se han encontrado enfermos alguna vez? Entonces leo Santiago 5:14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y llore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Acá está. Esto es lo que tengo que hacer.
vamos a ir a la iglesia, o llamo al pastor, o los hermanos, los ancianos, hermanos, son la gente de años, la gente madura del Señor, que oren por mí, que me unjan con aceite. Y oran por mí y me unjan con aceite, y yo he puesto toda mi fe en que la palabra de Dios dice que si estoy enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por mí, que me unjan con aceite en el nombre del Señor. Y lo hicieron, y sigo enfermo. Ahí me largué, como si hubiera largado, me largué al vacío. Porque si no fue una instrucción directa del Espíritu Santo, hermano, es algo en lo cual estoy tentando a Dios. Estoy diciendo, Señor, si funciona esto es porque vos estás conmigo, porque vos respaldás tu palabra. Y como no lo hace en la forma en la que queremos, hermano, empezamos a dudar, nos enfriamos y nos caemos. Jesús le dice a mí no me hace falta largarme de acá para saber que Dios está conmigo, de que Él, si tiene que mandar a sus ángeles para que me sostengan, lo van a hacer. No me hace falta eso, yo no lo voy a tentar a Dios. Bueno, ese es el peligro, hermano, cuando a veces nos tienta el enemigo a enfocarnos en un solo pasaje de la Biblia y nos saca el contexto de toda la palabra. Y al final no funciona. Y al final Dios dice una cosa, pero no, hermano, no es afirmarme en un solo pasaje, porque también la palabra de Dios me dice que en el mundo voy a tener aflicción, pero que tengo que confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. La palabra del Señor también me dice que el apóstol Pablo nos enseña que él había aprendido a contentarse cualquiera fuera la situación. La palabra de Dios me enseña que Dios va a estar conmigo en el valle de sombra y de muerte. ¿Sí o no? Entonces la palabra nos dice, y hay tiempos que podés tener necesidad, hay tiempo en el que podés estar expuesto a muerte, hay tiempo en el que podés tener aflicción. No significa que Dios no te escuche, no significa que la palabra no funcione, sino que Dios está trabajando en tu vida y en tu corazón. ¿Amén? Pero fíjese la sutileza de la forma en la que nos tienta el enemigo, siempre para hacernos dudar de la palabra de Dios, y siempre para sacarnos de la dependencia de Dios y tratar de depender de nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra fuerza, de nuestros recursos. Terminamos con 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todos están siendo probados. Todos los hijos, está hablándole a la iglesia de Corinto. Ninguna de las pruebas que vienen son, a veces uno puede considerar, a mí me pasa esto, a mí nada más. No, a todos. Pero ¿qué dice? Fiel es Dios. ¿Qué dice? Fiel es Dios, hermano. En los tiempos de prueba, la tentación del enemigo vienen a hacernos dudar de la fidelidad de Dios. Que dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios no va a permitir, no nos va a meter a un desierto que no podemos cruzar, ni va a permitir, hermanos, que el enemigo nos tiente más allá de lo que podamos resistir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que si usted está en un desierto, sepa que Dios está a su lado y le va a dar la salida.
No se desespere jamás, porque Dios es fiel. Y Dios no va a permitir nada que usted no pueda soportar. No va a traer sobre su vida ninguna prueba que usted no pueda soportar, en la cual no pueda aprobar. Si usted ha sido metido en una prueba de parte de Dios, sepa que Dios le va a sostener y le va a dar la salida. Amén. Que ha sido introducida en esa prueba para aprobar, para que usted salga aprobado, que salga aprobada, que salga firme, con una dependencia más sólida en el Señor, con una confianza más fuerte en la palabra, en la fidelidad de Dios. Amén. Pero si en medio de esa prueba viene el enemigo con tentación a hacernos dudar de nuestra identidad, de la cobertura de Dios, de la provisión de Dios, de las promesas de Dios, hermanos, sométase a Dios, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Que en este tiempo, hermano, el enemigo, nuestro enemigo, se sienta totalmente frustrado porque se encuentra con hijos, con hijas, independientemente de la edad, casado, soltero, adolescente, joven, abuelo, gente que se para firme, se somete a Dios. No, escrito está. Dios sí, me vení con estos pensamientos para engañarme, pero la palabra de Dios también dice esto y yo lo creo, yo creo en la fidelidad de Dios. Él me ha sostenido, Él me va a sostener, me va a ayudar a salir adelante para que pueda superar esta prueba, así que no voy a caer en ninguna de tus tentaciones. Que sea el enemigo, hermano, frustrado una y otra vez por gente de fe, gente llena del Espíritu Santo, que está caminando en el propósito de Dios y que no está permitiendo que el enemigo nos saque de ahí. Amén. Tenemos la posibilidad de caminar en victoria. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que nada nos podrá apartar del amor de Cristo, y que en todas esas situaciones que puedan venir sobre nuestra vida, angustia, persecución, enfermedad, ¿qué somos? Más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Se siente un vencedor, una vencedora? ¿Quién es el Espíritu Santo? Aprendamos a depender de la guía, de la instrucción del Espíritu Santo, a sostenernos en la palabra del Señor, y no permitamos que la sutileza del enemigo nos confronten con la verdad del Señor. Esa ha sido siempre la forma, y será la forma en la que nos lleve o busque hacernos caer. Recuerden, nos va a venir con todo los no, ¿sí? Al final Dios no puede hacer nada. Yo he escuchado muchas veces, hermano, con dolor, al final los cristianos no pueden hacer nada. ¿Cómo que no? Podemos hacer todo lo que es correcto. Lo que ofende a Dios, eso está mal. No solamente porque lo ofende a Él, sino porque nos hace mal a nosotros y nos expone a la manipulación de las tinieblas. Así que, hermano, esa sutileza que viene, que por ahí no es solamente para los jóvenes. Sí, me voy a dar el ejemplo de los adolescentes. No me dejan hacer nada. Dios no me deja hacer nada. Dios no me deja hacer. Dios quiere que sea que haga lo que Él quiere, porque Él sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Dice la Escritura que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más elevados que los nuestros. Si tuviéramos que elegir, hermano, ¿qué elegiríamos? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor, y lo mejor proviene de Dios. Entonces el verdadero propósito, el verdadero satisfacción, plenitud de cualquiera de nosotros es caminar en el propósito del Padre, como lo hizo Jesús. Amén. Para que finalmente nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo, entra. Fuiste fiel en lo poco, ahora mirá todo lo que tengo para vos. Amén. Gloria a Dios. Te invito a que se coloque que vamos a orar.
Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, porque eres un Dios tan transparente, Señor, que ha dejado escrito en tu palabra, Señor, hechos maravillosos, pero también muestras los errores que han cometido los diferentes hombres y mujeres de la historia bíblica, Señor. No escondes nada, porque tu objetivo es que veamos los efectos, Señor, de caminar en tu voluntad, en la obediencia y en no hacerlo. Tenemos muchos ejemplos, Señor, de hombres y mujeres desobedientes en la palabra, que caminaron u obraron, decidieron fuera de tu voluntad. Y vemos, Señor, que a pesar de que a veces tú les perdonaste, hubo una consecuencia de haber pecado, de haber errado al blanco, de haber errado en la dirección en la que tú querías que anduvieran, Señor. Mas tenemos un ejemplo maravilloso, el de tu Hijo Jesucristo, que iniciando su caminar, su ministerio aquí en la tierra, Él fue llevado al desierto para ser probado, para caminar en dependencia, para fortalecerse espiritualmente para todo lo que vendría más adelante, empezando por el rechazo en su misma tierra, a ser buscado para encontrarle en alguna ofensa a tu ley, al gobierno. Pero, Señor, lo vemos a Él en una obediencia absoluta, en una debilidad física, porque dice en tu palabra que tenía hambre. Vemos a un enemigo que viene sobre Él con tentación, no para aprobarlo, sino para desviarlo de tu plan, de tu propósito. Pero Él se mantiene firme y el diablo tuvo que huir. Tú nos diste el ejemplo. Es verdad que hay que someterse, hay que sujetarse al Padre para que el diablo, al ser resistido, pueda huir. Señor, en esta mañana te damos gracias porque entendemos a través de este ejemplo que cada uno de nosotros, como siervos tuyos, como gente llena del Espíritu, también pasaremos por desiertos. Pasaremos por tiempo de soledad, pasaremos por tiempo de necesidad, pasaremos por tiempo de incomodidad. Pero cada uno de esos tiempos, Señor, serán tiempos en los que seremos afirmados en nuestra confianza, en nuestra dependencia de ti, Señor, en la que podremos ver tu poder, cómo tú estás siempre a nuestro lado, cómo, aunque no te vemos, aunque a veces no vemos tu obrar, tú estás obrando, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra que como hijos tuyos andamos por fe, no por vista. Eso es lo que Jesús estuvo manifestando. Yo no necesito ver un pan y saciar mi hambre para saber que Dios está conmigo, que tengo autoridad de parte de Él. No me hace falta alargarme de una altura para saber que Dios me cuida, Dios me protege. No voy a tentar a Dios. Señor, y es probable que en este tiempo, Señor, seamos probados, valga la redundancia, seamos probados en nuestra vida, Señor, en ámbitos que no son comunes para todos. A veces son cuestiones familiares, a veces son cuestiones de salud, a veces son cuestiones emocionales, a veces son cuestiones financieras, laborales, diferentes ámbitos, Señor, conflictos, traumas, heridas, Señor, pero cuando tú nos llevas al desierto es para que aprendamos, Señor, a depender, para que aprendamos a confiar en tu fidelidad, para que nos podamos sostener en tu palabra, para que nuestra fe sea probada, Señor, para que crezca y madure.
Pero en esos momentos de vulnerabilidad vienen nuestros enemigos, viene el adversario, viene para tratarnos de desviar de tu propósito, Señor. Y lamentablemente en muchas ocasiones lo logra, y en muchos periodos de nuestras vidas en el que nos desviamos de tu plan, de tu propósito, Señor. Y son los peores momentos, porque es probable que en lo natural todo funcione bien, pero en lo espiritual estamos en decadencia. Y tarde o temprano sentiremos, Señor, la presión, el golpe, Señor, de habernos apartado de ti, de tu propósito. Por eso en esta mañana queremos orar, Señor, para que si alguno de tus hijos, alguna familia, algún matrimonio, algún joven, alguna señorita, algún adolescente está en un tiempo de desierto, está no solamente viviendo una experiencia de soledad, de necesidad, de incomodidad, sino que a la vez está siendo atacado con pensamientos, con engaño, con error, para hacerle dudar de tu fidelidad, de la veracidad de tu palabra, que ha intentado, Señor, aplicar un versículo, una palabra específica, y al parecer no le ha funcionado y está debilitado, en crisis de fe. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que tú traigas fortaleza. Te rogamos, Señor, que tú traigas discernimiento, que puedas, Señor, captar que está siendo atacado, que está siendo bombardeado por esos dardos de fuego del enemigo que tienden a desviarnos de tu propósito, de tu plan para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, si alguno de tus hijos está siendo luchado, está siendo batallado, que pueda entender el mecanismo, Señor, del enemigo, pero sobre todo que pueda, Señor, confiar en tu fidelidad, porque tú, Señor, no nos vas a permitir pasar ninguna situación que no podamos soportar, pero además de esto, dice la Escritura, que también dará la salida. Llegado el momento, vamos a ver la salida, vamos a ver cómo tú, Señor, encaminas todo, Señor, para un bienestar, para un crecimiento. Finalmente saldremos fortalecidos, saldremos con una mayor predisposición al servicio, también con una mayor capacidad de compadecernos, Señor, de aquel que está también viviendo por esos tiempos. Tú nos usarás para aconsejar, para alentar, Señor, al que se está cayendo. Pero queremos, Señor, salir en victoria. Queremos mantenernos, Señor, dependiendo de ti. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamamos para que toda estrategia de las tinieblas, para que todo engaño, para que toda mentira sea descubierta, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguno de tus hijos, Señor, en este tiempo ha caído, ha sucumbido, se ha largado al vacío, está desconfiando de tu palabra, está titubeando, Señor, no está firme en la fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, seas tú levantando esa vida, seas tú trayéndole luz a ese ámbito del corazón donde las tinieblas han progresado, han avanzado, han tomado dominio, y sea libre, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No queremos, Señor, que tú nos apartes de tu propósito. Hoy tenemos tal vez muchas más opciones de caer que las que tuvo Adán, pero, Señor, tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, que anhela que caminemos en el plan, en el propósito eterno para nuestra vida. Por eso, Señor, en esta hora no queremos, Señor, que ese tu plan, ese propósito caiga y sea abortado, Señor, por caer en la tentación, sino que cada uno de tus hijos podamos salir adelante en victoria, Señor, sometiéndonos a ti, resistiendo al diablo para que él huya, Señor. Sabemos que pasará un tiempo donde no nos intentará molestar, pero va a esperar un tiempo de desierto para venir en contra de nuestra vida. Va a esperar un tiempo en el que nos pueda hacer daño, Señor.
Pero aquí estamos, Señor, parados firmes en tu verdad, en tu palabra. Y te damos gracias porque tú nos instruyes, Señor, para que no nos tome desapercibidos, para que podamos mantenernos firmes, Señor, sabiendo que tú eres fiel y que tú nos vas a sostener, Señor. Lo hiciste con tu Hijo y lo harás con cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, te ruego, Dios amado, que tú te manifiestes con poder, Señor. El poder del Espíritu Santo. Tú le dijiste a los discípulos: quédense aquí en Jerusalén para que reciban el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando hayan venido sobre ustedes y van a ser testigos, Señor. Queremos ser testigos fieles, firmes, Señor, que no titubeen, que puedan hablar, Señor, no de lo que les contaron, sino de lo que han vivido, lo que han experimentado en ti, Señor. Por eso, Señor, gracias. Hay victoria en ti, Señor, y en tu nombre somos más que vencedores. En tu nombre somos más que vencedores. Son mentiras que no podemos vencer, son mentiras que no podemos levantarnos en contra de los deseos de la carne, son mentiras. Tú nos has dado poder y autoridad. Somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor, y queremos caminar, Señor, en victoria en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor.